Un mantra, fundamentalmente, recuerden, tiene expresiones en diferentes niveles. Y básicamente el mantra es ante todo una vibración en uno de los campos más hermosos, que es la expresión de la forma de la luz. Entonces, si hubiese una expresión de la forma de la luz, es un mantra. Y esa vibración tiene diferentes lugares y diferentes espacios. Cuando nosotros decimos o pronunciamos un sonido, una vibración, siempre va a haber una respuesta que no es una respuesta particular, sino que sabemos hoy en día que las respuestas siempre son sistémicas. No, aunque entre por un lugar, aunque vaya a un punto, va a afectar todo lo que esté relacionado con el sistema. Por ende, así como nosotros hablamos de la emisión, por ejemplo, de un sonido para conectarnos, qué sé yo, con la tierra, ese mismo sonido va a tener una resonancia en todo lo que nos abarca y por ende va a generar una respuesta en el cuerpo físico, una respuesta en el cuerpo emocional, una respuesta en el cuerpo mental. Existe y es tan profundo el trabajo de los mantras que existe una ciencia generada por el pueblo hindú que se llama Nada Yoga, que es el yoga que tiene que ver con el sonido y que nos va a llevar a poder ser cada vez más específicos para poder entender qué hace un sonido dicho en un momento, en una circunstancia y con una vibración, con una entonación para generar una respuesta del cuerpo. Sin embargo, hay que entender algo. Hay una vibración que es universal y esa vibración universal es la que escuchamos permanentemente hablar en todos lados, que es la vibración del famoso OM, escrito A-U-M, AUM. Y esa vibración, ¿por qué es universal? Pues porque se sobreentiende o se ha venido mirando a través de las diferentes culturas y de todo, que es el sonido que emite el universo. Es el sonido que hubo de la creación. Y si es el sonido original, si es la plantilla original, significa que tiene una respuesta y un efecto en absolutamente todo, porque es la base, es el molde. Es, por ponerlo de alguna expresión, un arquetipo vibracional sonoro y lumínico que determina cómo funciona todo el resto. Entonces nosotros podemos trabajar, y hay toda una historia acerca de cómo trabajar el OM, porque no es lo mismo empezar por la vibración de la parte final o hacerlo completo o visualizarlo en movimiento con el cuerpo. En fin, hay infinita cantidad de posibilidades del trabajo con el OM, pero un mantra va a ir sistémicamente. La respuesta vibratoria frente a la emisión de una clave sonora y de una clave lumínica es en todo el sistema. Entra en un punto, pero irradia hacia todo el sistema. Y miren lo interesante. Al menos en este país, en Colombia, ustedes saben lo que hace su nombre. Pero miren esto. Ubíquense, por ejemplo, en la expresión de una figura de autoridad frente a ustedes. Llámenlo papá, llámenlo mamá o llámenlo esposa. Y van a ver que si les dicen, Mor, ven. Ay, Mor, ¿cómo se sintió de rico que me dijeran Mor, ven? Corazón, ven. Sweetie Pie, ven para acá. Honey, ven para acá. Todas esas historias que se inventan. Lucho, venga.
Luis, venga. Luis Fernando. Luis Fernando Arenas Carvajal, venga para acá en este momento. Ya, ya ahí poseemos problemas, ¿no? Jorge Carvajal dice lo siguiente y él lo sostiene con su respectiva figura de poder, o sea, su esposa. Él dice, si me dice amor, todo está perfecto. Si me dice Jorge, bueno, todo está bien. Jorge, ya tengo que poner más atención. Pero si me dice doctor Carvajal, estoy en problemas, serios problemas. Ya, es el mismo mantra, pero lo que cambia es la intensidad, cambia la frecuencia, cambia la forma y la reacción, por supuesto, es distinta. Entonces, nosotros debemos ver cómo se conforma, hay algo fundamental, y es cómo funciona el área de Wernicke y el área de Broca, que son las encargadas de la comunicación en nuestro cerebro. Y cómo desde niños empiezan a formarse y empiezan a hacer distintas asociaciones. Y esas asociaciones permiten que el niño tenga una expresión en distintas áreas de su vida. Y por eso esa expresión y esa vibración es tan importante que más adelante puede determinar incluso cómo nos comportamos en nuestra vida. Porque esas vibraciones generan sonidos, esos sonidos generan palabras, esas palabras generan frases. Cuando estamos hablando, por ejemplo, a nivel terapéutico, ¿cuáles son esas frases que permanentemente te repites? ¿Cuáles son esas palabras que permanentemente estás expresando? Será lo mismo si para un saludo utilizo 3 groserías y el nombre de la persona. Experimentos como los que se han desarrollado a partir de las pruebas, por ejemplo, que mostraba Masaru Emoto, mostraban cómo una palabra puede generar una estructuración de los cristales del agua al momento de la descongelación o una desestructuración de la misma. Entonces, ¿qué palabras nos decimos? ¿Qué sonidos han estado entrando en nosotros? ¿Qué le decía la madre al hijo cuando estaba en su gestación? ¿Qué sonidos había en ella? Y por eso es bien importante mirar que un mantra no es solamente una palabra específica o algo secreto que nos dijeron para lograr y tener una respuesta particular, sino que un mantra es una vibración que trasciende una palabra. Un mantra es una forma que puede ser armónica y que lo que hace es volvernos a generar un proceso de coherencia interna, pero sobre todo un proceso de armonización de todos los sistemas.